palabra, ¿me podrían resumir sus propuestas para que los pensionistas que este año han salido a la calle unos cuantos días puedan estar más tranquilos? Yo diría que... Espere, se le olvida... dale. Sí, es que estaba en el uso de la palabra del señor Fuentes por ordenarnos un poco. Bueno, yo creo que lo primero, quitarle el miedo a la gente. Ya está bien de discursos catastrofistas como si el sistema de las pensiones estuviera en juego. El sistema de las pensiones en el corto plazo es absolutamente solvente. Es verdad que tiene un problema estructural de ingresos y de gastos en ambas dimensiones, en el medio y sobre todo en el largo plazo. Ese problema no es irresoluble y ese problema no significa que no se pueda mantener el poder adquisitivo de las pensiones, compromiso que para nosotros es absolutamente innegociable. El mensaje está claro. A continuación, efectivamente, el sistema de pensiones tiene que ser sostenible en el medio y largo plazo. Y esa reforma que nosotros pretendemos proponer ha de hacerse por consenso, no como en otros momentos se ha hecho, con mayorías que eran políticas, pero que no eran sociales y que, por lo tanto, no han tenido ninguna viabilidad. La mesa o el foro para acordar esta reforma tiene que ser el Pacto de Toledo, como hemos reiterado en muchas ocasiones. Esto nos va a llevar seguramente a tener que parametrizar, a tener que tocar, a tener que rediseñar ese factor de sostenibilidad. Sí, seguro. ¿En qué medida, en con qué cifras? Pues sentémonos en la mesa y discutámoslo. Señor Jorge Uso, Podemos. Sí, pues yo voy a señalar 4 compromisos sobre las pensiones que creo que todos los partidos deberíamos asumir. El primero es que una de las primeras leyes que se apruebe en el Parlamento que se abra después de las elecciones es la revalorización automática de las pensiones, al menos lo mismo que la inflación. Y esto es bastante fácil, no hay más que copiar la ley que presentó Podemos en febrero de 2018 y que no se llegó siquiera a discutir porque lo vetó el Partido Popular. El segundo acuerdo sería un acuerdo para toda la legislatura para resolver el problema de la insuficiencia de las pensiones más bajas. Es decir, consensuar un plan para subir las pensiones mínimas y no contributivas. El tercero sería no caer en la trampa de plantear el problema de las pensiones como un conflicto entre las generaciones, entre la suficiencia de las pensiones y la mejora de las condiciones materiales de los más jóvenes. Lo que se necesita es lo contrario, una alianza intergeneracional que defienda salarios dignos para poder pagar pensiones dignas. Y el cuarto compromiso sería que los partidos PP y PSOE, que han hecho reformas en el pasado, abandonen este planteamiento de ajustarlas a unos ingresos que están supuestamente dados y, por el contrario, renuncien a este enfoque y planteen formas de financiar las pensiones dignas para hoy y para el futuro. Tony Roldán. Las cosas no se pagan diciendo que las vas a pagar, se pagan haciendo reformas, ¿no? Entonces aquí tenemos un problema básicamente que se está rompiendo el pacto entre generaciones. Tenemos un sistema contributivo de reparto en el que nosotros, los que estamos trabajando ahora, pagamos, los de mi generación, pagamos las pensiones de nuestros mayores y al mismo tiempo pagamos la educación de nuestros hijos. Si los que estamos trabajando ahora tenemos el mercado laboral, insisto, más precario de Europa, con una extrema dualidad y extrema temporalidad, es imposible que podamos sostener este sistema en el largo plazo. Por supuesto que queremos garantizar las pensiones y el poder adquisitivo de las pensiones. Lo hicimos en el último acuerdo con el Partido Popular, que subieron con el IPC. Pero esa no es la discusión. La discusión es cómo vamos a pagar las de los que vienen después. Y para eso hay que hacer reformas ambiciosas y no mirar hacia otro lado, como siempre ha hecho el bipartidismo. Hay que abordar la cuestión del mercado laboral y hay que abordar la otra cuestión que decía al principio, que es la de la natalidad. Somos el segundo país de Europa con la tasa de natalidad más baja. No tenemos hijos y un país sin hijos no tiene futuro y tampoco lo tiene. Y eso lo vamos a solucionar recortando el tamaño del estado de bienestar. Me parece que por ahí no van los tiros. Haciendo políticas sensatas y creciendo. Por ejemplo, dime una sola acceso a la política, vivienda, Daniel, por ejemplo, dime, incremento del salario mínimo, por ejemplo, de revalorización de los salarios. Dime una sola política de las que proponéis que permita y que impulse el crecimiento económico. Una sola. Que no sea gasto público puramente, gasto de subvenciones. Todo es subvenciones, ni una sola política, ninguna reforma para potenciar. Tienes toda una agenda del cambio pilotada desde el Ministerio de Economía. Una semana después de convocar las elecciones. No, perdón, no se presentó una semana después de convocar las elecciones y en cualquier caso es absolutamente irrelevante en el momento que se presentó. Se estudió y se elaboró durante 8 meses y la agenda es detallada. No es cierto. Es muy fácil decir que vas a gastar, pero tienes que pagarlo después. Léete la agenda del cambio, por favor. La palabra luego discutimos sobre el contenido. Me gusta, no me gusta, es ambiciosa. La palabra competitividad, crecimiento, exportación, empresa ha desaparecido el lenguaje del gobierno y esto es un hecho que no hay más que repasar la hemeroteca en los últimos 6 meses. Vamos a las pensiones, que es un tema importantísimo. Vamos a ver. Lo que pone en peligro a las pensiones es no tener sanas las finanzas públicas. Los países en que han tenido que recortar volúmenes muy fuertes de las pensiones es porque el Estado estaba quebrado. Y esto es precisamente la base para poder mantener un sistema de pensiones saneado, que el conjunto de las administraciones públicas no tengan déficit público. ¿Qué hace el gobierno socialista nada más llegar a la Moncloa? Lo primero,
no cumplir con la senda de déficit e incrementar el déficit público y decir que eso es bueno y que eso es social. Eso es pues yo cinismo. todavía no acabo de entender por Teníais qué... que cumplir un 2,2 en 2018. Y lo hubiéramos hiciste. cumplido. Y lo hubiéramos Sí, lo hubierais cumplido cuando la Comisión Europea os dijo ya un 2,7 en primavera. La Comisión Europea nunca ha acertado con nosotros y siempre ha sobreestimado nuestro déficit. Sabéis que el 2,2 era papel mojado como lo sigue siendo ahora. Pues lo primero es que el déficit público es el enemigo de las pensiones. Es veneno puro para las pensiones. La deuda pública es veneno puro para las pensiones porque las pensiones son pagos deuda pública que tocó récord con el Partido Popular en Moncloa, por cierto, 100,4 del PIB. Porque nos dejasteis un déficit público gigantesco. La culpa siempre es de los que vienen detrás, no, nunca mira, de los que gobiernan. 7 años de gobierno y la responsabilidad es de los que estuvieron antes o de los que vienen después. Yo veo una cosa... Ustedes sabrán. No, es que la historia económica de España siempre es la misma. El PSOE quiebra el país y lo saca el PP. El PSOE quiebra el país y lo saca el PP. Y así vamos 3 veces. Entonces, esta va a ser la cuarta. Señor Nadal, termine, por favor. Volvemos a las pensiones. Tenemos que ir terminando. Que es una parte importante. Lo primero es que necesitamos finanzas públicas saneadas. Segundo, necesitamos crecimiento y creación de empleo. Las pensiones se pagan con cotizaciones sociales y las cotizaciones sociales se pagan con trabajadores que encuentran su empleo. Hombres y mujeres que pagan todos los meses su cotización y los empresarios que los contratan. Y por lo tanto, esa es la base de mantener unas pensiones sólidas. No subieron el IPC, subieron el 1,6%, que está por encima del IPC, porque era lo que la economía podía permitirse en ese momento después de 4 años de crecimiento. El doble que el IPC las más bajas. Y el doble del IPC las más bajas. Era porque subieron el 1,6% porque lo exigió el PNV, porque había manifestaciones de pensionistas en las calles y doblando el brazo a los que decían que no se puede. De momento, el proyecto de ley de presupuestos minuto y medio, subida de pensiones mínimas muy importante. Que no estaba dotado presupuestariamente, por cierto. Estaba perfectamente dotado presupuestariamente. Y por último, si no se hubieran haber podido pagar. Y luego, y lo que no puede ocurrir es que el Partido Socialista, en el presupuesto que presenta en el 19, copia exactamente la misma subida que habíamos pactado entre Ciudadanos y PP. ¡Qué casualidad! Exactamente la misma subida de pensiones, el 1,6 y el 3 de las mínimas. ¿Por qué? Porque la economía seguía creciendo. Si no crece la economía, no se pueden pagar las pensiones. Y esa es la clave de mantener el poder adquisitivo de los pensionistas y esa es la clave de pagar las pensiones. Crecimiento y finanzas públicas saneadas. Bueno, señores, lamentablemente, porque esto podía seguir y además